Ok, hola a todos. Un placer para mí dictar este rato de conversación, diría yo, más que charla. Y lo que vamos a ver es básicamente un tema que me ha apasionado en los últimos, no sé, 10 15 años de investigación. Em, y quizás un par de palabras sobre mi carrera en ciencia. Yo soy bioquímico de la Universidad Austral y luego hice un doctorado en el Centro de Estudios Científicos y en ese lugar donde todavía continúo, eh, me admiré harto por estudiar células vivas, como los que me imagino que dentro de la audiencia hay estudiantes de diversas áreas. Los biólogos quizás me van a entender un poco, porque hay distintas formas de hacer biología, como ustedes sabrán, y generalmente los bioquímicos nos enseñan mucho de experimentos in vitro, lo que significa tener células como materia partida, pero luego uno la tiene que moler para sacar sus componentes y luego de eso sacar conclusiones. Entonces, los 5 años de bioquímica clásica son así duros de la bioquímica antigua clásica. Pero me fui maravillando bastante ya estando en quinto año con los experimentos en células vivas, que son mucho más informativos de la realidad, porque si ustedes pensarán en una célula, una vez que uno la muele, ¿verdad? Y quiere sacar sus componentes para hacer ciertas teorías o hipótesis experimentales, el ambiente en el cual esas células están es distinto a la fisiología, entonces pueden ser erradas las conclusiones. Entonces, eh, yo me interesé desde mi tesis de pregrado en estudiar células vivas, y eso es lo que, de eso vamos a hablar hoy día, en el fondo, de células vivas, de cómo las podemos estudiar en un microscopio, y de las últimas cosas que también hemos estado haciendo en colaboración con otros investigadores, que ya no es solamente tener células vivas montadas sobre un vidrio, que pueden ser del ratón y del cerebro del ratón, pero ahora estudios muy interesantes en animales completos nos están llevando a entender o comprender mucho mejor las funciones cerebrales, ¿ya? Entonces, vamos a hablar hoy día de cerebro, alimento, del pensamiento, así titulé la charla, pero la verdad que voy a dar primero una idea más general y de contarles un poco algunas curiosidades de este órgano que es bien peculiar. Entonces, si ustedes ven aquí en esta imagen, tenemos un individuo adulto en donde el, la masa que ocupa el cerebro, que es solamente un 2%, consume una cantidad de energía enorme. Fíjense que solamente este órgano, que es el cerebro, consume el 25% de la glucosa y más del 20% del oxígeno que utiliza un individuo diariamente. ¿Ya? Y para que tengan una idea como comparativa, el consumo del cerebro energético equivale a que nosotros pusiéramos todos nuestros músculos en reposo y calculáramos cuánto gastan. Bueno, el cerebro usa la misma cantidad de energía, pese a que es solamente un 2% de la masa. Entonces, es un órgano bastante caro en términos energéticos. Ahora, ¿qué come el cerebro? Esa es una pregunta fundamental. Y luego vamos también a discutir ¿para qué requiere tanta energía el cerebro? ¿En qué se la gasta? Entonces, la maravilla de la ciencia de la energética cerebral es que se puede estudiar en humanos sanos, dado que existe una técnica bastante informativa, que fue descrita ya a finales de los años 70 y que se basa básicamente en la inyección de un análogo radioactivo de glucosa que se llama fluorodesoxiglucosa, ¿ya? Entonces,
lo que uno puede hacer, por ejemplo, es inyectarle a un paciente, un individuo normal, una dosis de este azúcar análogo a la glucosa, y la gracia que tiene, como es análogo, entra por todos los transportadores celulares tal cual como lo hace la glucosa. Y la gracia es que después de un rato, o un tiempo, que uno al individuo o al paciente le indica alguna actividad que tiene que ver con cognición, después uno puede contar dónde se acumula esta glucosa radiactiva, ¿ya? Y como es una molécula inocua, dado que, si bien es cierto, es radiactiva, pero no es una radiación, digamos, letal o que produzca alguna enfermedad humana, se puede utilizar y después se elimina fácilmente por las secreciones, entonces no hay problema. Entonces, de estos estudios, lo que se sabe es que si este individuo, por ejemplo, que está aquí representado, de hecho, él es la persona que está, digamos, explicitada en este paper de Reichle en el 88, se le indicó a esta persona que hiciera, o más bien fue sometida a distintos estímulos, estímulos auditivos, estímulos visuales, también se le hizo pensar y también hablar, por ejemplo, en idiomas distintos o simplemente repetir algunas palabras. Y lo interesante es que si ustedes ven acá al lado en esta escala, los colores más cálidos representan más cantidad de este análogo de glucosa y los más fríos es menos. Entonces, como conclusión, uno puede decir que un individuo que está sometido a distintos estímulos es capaz de acumular glucosa en áreas específicas del cerebro que tienen relación con estas actividades. Por ejemplo, la visión se sabe que los centros responsables de computar, digamos, la visión están en el lóbulo occipital, entonces ahí es efectivamente donde se acumula este consumo de glucosa. Entonces, estos experimentos dieron un tremendo campo porque así se empezaron a estudiar, por ejemplo, algunas patologías y se sabe, por ejemplo, ahora que algunas enfermedades neurodegenerativas tienen aparentemente una base metabólica que precede, digamos, a los daños posteriores, por ejemplo, el Parkinson o el Alzheimer. Ahora, solo una palabra final para esta figura, y es que, si bien es cierto, esta herramienta es maravillosa porque nos permite eh, estudiar el cerebro intacto en humano, no es tan buena. Porque si nosotros queremos realmente saber a nivel molecular o a nivel celular qué célula realmente se está consumiendo la glucosa, esta maravilla no tiene la resolución temporal ni espacial, ¿ya? Los voxels de cada color que ustedes ven ahí son de milímetros, y las células, si recuerdan de biología, los que no son biólogos, eh, miden micras. Entonces, este tipo de aproximación experimental solamente nos indica áreas globales, ¿ok? Entonces, nosotros estamos más interesados a nivel microscópico celular, entonces estamos interesados en los mecanismos moleculares, cómo el cerebro se alimenta y en qué célula ocurre este proceso. Entonces, como les dije anteriormente, una pregunta obvia en esta charla es, bueno, ¿por qué el cerebro requiere tanta energía? ¿Verdad? Y aquí hay una diapositiva muy simple que explica por qué el cerebro requiere energía. Y básicamente el 80% de la energía se gasta en esto que tienen aquí en el frente. Y es la conducción de los impulsos nerviosos. ¿Ya? La conducción del impulso nervioso, que no es otra cosa eh, que por ejemplo, neurona presináptica le comunique a la siguiente una acción determinada, tiene que ver con un cambio en la polaridad de la membrana, ¿ya? Entonces, si ustedes piensan que este rectángulo es un trozo de este axón, tenemos cargas positivas en el lado extracelular, cargas negativas en el intracelular,
Y cuando esta célula se estimula, lo que ocurre es que cambia la polaridad. La célula se va haciendo más positiva por dentro, ¿ok? Y a medida que avanza, van avanzando otras cargas positivas, ¿ya? Y automáticamente, para que siga el impulso, estas, estas tres cargas negativas, perdón, estas tres cargas positivas que comienza la polarización tienen que volver a ser negativas para que la célula se repolarice y conduzca el siguiente impulso, ¿ya? Y esto es altamente caro, porque las cargas positivas que están aquí dibujadas corresponden a iones sodio, ¿ya? Y los iones sodio adentro de la célula son removidos rápidamente para que se repolarice la membrana. Y esa remoción del sodio usa ATP, ¿ok? Y esa es la razón por la cual el cerebro consume el 80% de energía en este proceso, ¿ya? Para repolarizar la membrana, por lo cual están entrando cargas positivas. Entonces, para restablecer el gradiente, esa bomba saca el sodio en contra del gradiente de concentración, proceso que requiere energía, y va ocurriendo el impulso nervioso. Ahora, eh, a- según esta diapositiva, la célula que consume el 80% de la energía cerebral es la neurona. Entonces uno pensaría, bueno, si la glucosa es el principal sustrato cerebral en el cerebro, entonces, bueno, ella es la que se come la glucosa. Es un pensamiento lineal simple de entender. Pero la cosa no es tan fácil, es más alambicada. Entonces aquí yo les presento cómo ocurre, y este es un monito primero dibujado, no es real, para ustedes contarles cómo son los protagonistas de esta historia alimenticia de las células nerviosas, ¿ya? Entonces tenemos un vaso sanguíneo, que está aquí a la izquierda, ¿verdad? En rojo. Luego tenemos una célula que está ahí, si se fijan, abrazando con una especie de patitas ¿de qué? Patitas de rana puede ser, que tocan muchas veces este vaso sanguíneo. Y luego está la neurona, la doña neurona, que está mucho más adentro. Y luego otras células como la microglía, que es otro tipo de célula glial, y oligodendrocitos que también son otro tipo de células gliales que están también amarrando o enrollándose, como lo hace una toalla nova, por ejemplo, sobre la acción de las neuronas. Entonces, la paradoja aquí es la siguiente. O sea, sabiendo que la neurona es la principal consumidora de energía, ¿ya? ¿Por qué está tan lejos de la fuente de energía que viene del capilar? Recuerda que el capilar lleva la glucosa y el oxígeno, principales sustratos para fabricar energía, ¿ya? Y está esta célula entre medio, una célula nodriza que está tocando así de lado a lado. Por una mano la tiene el capilar, otra mano en la neurona. Y eso hizo pensar en, en, en los años 90 de que la célula glial, el astrocito en este caso que está dibujado aquí, tiene un papel importante en el control del flujo energético de la neurona. Ahora, un poquito de historia. Hay que decir que la neurona fue, perdón, el astrocito, o esta célula glial, que está entre medio de la neurona y el vaso sanguíneo, fue bastante ninguneada por muchos años. Virchow, por ejemplo, que el padre de la fisiopatología y el que, uno de los que acuñó la teoría celular, un alemán, eh, indicó que entre medio de las neuronas, que eran en esos tiempos las células más brillantes e importantes en el cerebro, había una especie de matriz extracelular y entre ellas unas células estrelladas, que era como un pegamento, y le llamaron Nervenkit o pegamento nervioso a los astrocitos. O sea, era básicamente un moco, sorry por la palabra, que estaba entre medio de las neuronas y los vasos sanguíneos, y estaban ahí para llenar espacio, para que no fuera vacío el cerebro. Entonces estaban estas neuronas, estos trocitos puestos ahí para llenar espacio. Y más tarde
Ramón y Cajal, que fueron uno de los pioneros en describir con ultra detalle la arquitectura cerebral, también tienen estos son dibujos de Ramón y Cajal, que son inspirados en tinciones eh, que recién se estaban desarrollando en esa época, en los 1860 para adelante, hubo todo un boom de desarrollo de técnicas histológicas para teñir las células y verlas, porque antiguamente no se sabía que los órganos tenían células, se pensaba que el órgano como un todo cumplía una función, después se dieron cuenta que cada célula era la que tenía función y que después se veía como un todo. Entonces, eh, esta arte inicial de Ramón y Cajal, un español muy famoso en la neurociencia, demuestra con mucha claridad estos astrocitos que son unas células muy complejas. Si se fijan, son estrelladas eh, y están muy en contacto con los vasos sanguíneos. Y por acá hay neuronas, como pueden ver en la figura de la derecha, que tienen estos cuerpos como triangulares, y entre medio otro tipo de célula glial que son la microglía, que están encargadas de, por así decirlo, el sistema inmune cerebral. Bueno, ahora ya más en la época moderna, nosotros podemos ver, por ejemplo, estas células de esta forma. Vámonos primero a la derecha. Fíjense, es ese tubo que se va al medio en diagonal es un vaso sanguíneo cerebral, ¿ya? Está adornado por unas arañitas verdes, que son los astrocitos. Entonces, esto fue una de las primeras evidencias en vivo de que todo vaso sanguíneo que hay en el cerebro, que lleva los nutrientes eh, en forma de glucosa y oxígeno, está completamente plagado de astrocitos. Y de hecho fue cuantificado en un trabajo y más del 99% de la superficie de los vasos sanguíneos están cubiertos por astrocitos. Entonces, la célula que primero ve la glucosa en el parénquima cerebral es el astrocito, no cabe duda de eso al día de hoy. Y luego vienen las neuronas. Entonces, ¿cómo se entiende al día de hoy? La alimentación de la neurona es bastante compleja, es una cosa alambicada que no estaba en las mentes iniciales de la gente que estudió la energética cerebral. Entonces, aquí tienen ustedes el vaso sanguíneo que recién vimos, este es otro cartón, y la glucosa que transporta este vaso sanguíneo tiene que atravesar primero esta membrana, y este el endotelio, y después el astrocito, y esta glucosa, ahora, para los que no son del área de biología, la glucosa en la célula se degrada, ¿verdad? Por varias reacciones en una cascada que se llama glicólisis, y finalmente produce piruvato y lactato, dependiendo de las condiciones, digamos, de oxígeno del cerebro, ¿ya? Eh, entonces, lo que se cree el día de hoy es que la glucosa no es la que llega directamente a las neuronas, sino que más bien es un intermediario de la glucosa que se llama lactato. Entonces la glucosa entra al astrocito, este astrocito la degrada en estas moléculas más pequeñas, y el lactato es el que ingresa ahora a la neurona, y ese es el capaz de energizar la neurona. Tiene varias ventajas este alambique, viéndolo desde el punto de vista ingenieril, quizás es un poco tortuoso, pero si uno saca números aquí, saca las cuentas, el lactato que se convierte después en ATP en la mitocondria es mucho más rico energéticamente que si la neurona comiera solamente glucosa, ¿ya? Para eso hay que leer un poquito de bioquímica para entender, pero en síntesis es mucho más eficiente la energización por lactato que por glucosa. Entonces, eso sería el rol primario de esta célula glial, el astrocito, es procesar la glucosa para darle a la señorita neurona un elemento más refinado, que es más rico en energía, que va a ser más eficiente cuando la neurona requiere energía. Entonces, nosotros en estos últimos años en el laboratorio nos hemos empecinado a entender cómo la neurona usa el astrocito para su bien.
para su beneficio. Si bien es cierto, se sabe que ese lactato que produce el astrocito es capaz de mantener la actividad neuronal por mucho rato y de manera más eficiente que la glucosa. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se da cuenta el astrocito que tiene que entregarle alimento a la neurona? Entonces, aquí quizás vamos a hacer un poco de recordatorio de la charla de Alejandro la semana pasada, en donde él habló aspectos súper interesantes de cómo el ser humano ha aprovechado la naturaleza para entender los fenómenos biológicos. Entonces, justamente para nosotros meternos en la fisiología cerebral y ver cómo se van, digamos, transportando estas moléculas energéticas dentro de la célula, es que hemos usado una batería de sensores fluorescentes, que son proteínas, que son fabricadas artificialmente en una bacteria y son capaces de brillar cuando unen distintos sustratos metabólicos. Entonces, tenemos, por ejemplo, sensores de glucosa, que brillan más cuando hay más glucosa, sensores de piruvato, que es otra molécula energética que es muy interesante seguirla también en la célula, que también brillan específicamente a piruvato, otras que son sensibles al lactato, otras ATP. También podemos usar estas tecnologías para introducirlas dentro de la mitocondria, que es la fábrica de ATP celular. Y también podemos medir oxígeno, que es otro gas muy necesario para combustionar la energía en la mitocondria, ¿ya? Entonces aquí hay una foto más realística de cómo ocurre, perdón, cómo se ven las células en la realidad. Este es un corte hipocampal y se ven células muy interesantes, por ejemplo, estos cuerpos verdes con esta prolongación son neuronas. Y acá hay distintos astrocitos que están pintados de distintos colores. Aquí hay un azul, uno verde, uno rojo. Y ustedes ven que tienen una apariencia de pelo afro. Es una estructura ramificada al centro, pero luego cuando uno ve los bordes, es una estructura muy, muy compleja, ¿ya? Por lo tanto, pasan muchas neuronas por los astrocitos. Y tiene sentido con su función, que es dar soporte energético a las neuronas. Entonces, eh, esta diapositiva la puse también para contarles cómo uno enfrenta, por ejemplo, una pregunta biológica en este sistema. Entonces, el sistema que nosotros usamos es un corte de cerebro, de una parte bien específica del cerebro que se llama hipocampo, que es una región muy estudiada y que su anatomía es bastante conocida. Entonces, uno lo que puede hacer aquí es con un estimulador eléctrico dar unos pulsos de corrientes muy, muy finos, y esas neuronas que están aquí prolongan hacia esta zona donde está repleto de astrocitos, ¿ok? Entonces lo que uno hace es ponerle estas lamparitas fluorescentes para mirar los niveles de estos sustratos metabólicos y ver qué ocurre en los astrocitos cuando nosotros estimulamos eléctricamente a las neuronas. O sea, estamos imitando, emulando la actividad neuronal, inyectando pulsos de corriente a estas neuronas. Entonces, lo que vimos nosotros inicialmente es que eh, hay una señal que es muy potente, que es liberada por las neuronas, que es el potasio, y que es capaz de activar muy rápido la degradación de glucosa hacia lactato. Y eso fue muy interesante porque antiguamente y el modelo por lo cual fue construido esta teoría de traspaso energético fue dedicada al glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio clásico en el sistema nervioso. Nosotros hemos visto en nuestro laboratorio que el potasio también juega un rol muy importante, y a diferencia del glutamato es mucho más rápido y ofrece también otras funciones muy, muy interesantes, como las vamos a ver luego. Entonces, eh, este potasio que es un ion liberado durante la actividad eléctrica es capaz de estimular la glicólisis, o sea, se fabrica mucho más lactato, que es la fuente energética neuronal, a través de un transportador específico que no vale la pena mencionarlo,
la misma señal neuronal que el potasio, al mismo tiempo lo que hace es aumentar la conductividad de un canal para lactato. Entonces, lo que está haciendo eh, esta actividad neuronal hasta el momento son dos cosas. Primero, estimular este flujo para aumentar la producción de lactato, y segundo, abrir una puerta específica para lactato, para que salga rápido y esté disponible para esta neurona y así se energice. Y tercero, lo que vimos, y algo muy sorprendente, es que además esta señal neuronal, que es el potasio, además de activar el flujo, abrir este canal específico para lactato, también es capaz de inhibir el consumo de oxígeno en la mitocondria, ¿ya? Y de esta manera, este oxígeno está más disponible para la neurona y así hacer más eficiente el proceso de combustión. Igual que la combustión de fuego, que requiere oxígeno, también estos sustratos energéticos requieren de oxígeno para ser consumido. Entonces, con un pool de lactato elevado, que va a ser convertido a piruvato, se requiere también una cantidad de oxígeno importante para que sea eficientemente combustionado ese piruvato. Entonces, ¿cómo comunica la neurona la necesidad de combustible? Es a través de señales neuronales que son sensadas por el astrocito muy rápidamente, y hasta el momento hemos descubierto que esta neurona es capaz de manipular tres aspectos muy importantes del astrocito: aumentar su producción de lactato, aumentar la salida, y por último, disminuir el consumo de oxígeno al trocito para que esté más disponible para la neurona. Ahora, en la parte final de la charla, me gustaría hablar un poco de cómo otros investigadores eh, han tratado de explicar o más bien darle uso o relevancia fisiológica a esta comunicación metabólica entre la glía y las neuronas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto es muy importante y fue un paper publicado en Science que tiene algunas controversias, pero no vamos a entrar en detalle ahora. Por ejemplo, ustedes se imaginarán que si este ciclo de entregar energía sin límite a la neurona pudiera hacer que la neurona tenga esté en un estado de superactividad, lo que no es bueno porque produce ciertas patologías, ¿ya? Y de hecho, muchos de ustedes sabrán que la epilepsia no es otra cosa que un desorden que tiene que ver con sobreexcitabilidad de las neuronas y una muerte neuronal que produce efectos devastadores en esos pacientes. Entonces, este grupo lo que hizo fue describir una droga, por ejemplo, que lo que hace es bloquear la producción de lactato en el astrocito, y de esa manera fueron capaces de revertir eh, una clase específica de epilepsia que se presenta en el ratón. Entonces, ¿cómo ahora esta comunicación metabólica, que uno la puede escribir de forma básica en neurofisiología, puede ser utilizada, puede ser manipulada para curar algunas patologías? Otra cosa súper interesante, por ejemplo, que se ha vinculado al lactato y a esta transferencia de metabolitos, es su relevancia en la memoria. Entonces, hay un experimento muy elegante en ratones que lo que hace es, el experimento es bien sencillo, básicamente es bloquear la transferencia de lactato desde el astrocito a la neurona, usando, por ejemplo, técnicas de biología molecular que impiden la síntesis de estos transportadores. Y lo que se ha visto es que el lactato, además de ser una fuente energética, también participa en muchos genes que tienen que ver con memoria, plasticidad sináptica. Y lo que se ha demostrado es que bloqueos de esta transferencia de lactato
específicamente en la amígdala también, reduce, por ejemplo, adicciones como la cocaína. Entonces, el lactato que está involucrado en alimentar neuronas, se ha visto que es importante para conseguir la memoria, y también se puede utilizar esto como estrategia para borrar memorias no deseadas, como por ejemplo la adicción, ¿ok? En lugares específicos donde residen esos fenómenos, por ejemplo en la amígdala. Otra relevancia fisiológica para este proceso ha sido bastante documentada en los últimos años y tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas, en este caso el Alzheimer. Y el Alzheimer hasta ahora no se sabe bien a ciencia cierta cuál es la base molecular, porque pasan muchas cosas en un cerebro de un paciente de Alzheimer, pero lo que sí se sabe es que tempranamente lo que ocurre en los pacientes con Alzheimer es que hay una retracción de los procesos astrocíticos hacia las neuronas. Fíjense que acá tenemos un sistema normal donde ese astrocito azul está en contacto estrecho con la neurona. Y lo que ocurre con las células gliales en pacientes eh, Alzheimer a muy temprano, digamos, momentos de la enfermedad, es que ocurre una retracción, o sea, se alejan los procesos. Y eso ocurre que el lactato liberado por el astrocito no llegue eficientemente a la neurona. Entonces, se cree que esa falta energética temprana puede ser una de las explicaciones de este deterioro cognitivo que termina por agregar con estas proteínas agregadas que son típicas del Alzheimer. Entonces, estrategias de, por ejemplo, de impedir esta retracción serían súper interesantes evaluar para impedir este desacoplo metabólico. Cosas terribles, por ejemplo, como el uso crónico del etanol, también aparentemente desacoplan este mecanismo, provocando diversos fenotipos. Por ejemplo, estos son datos obtenidos en rata y ratón, donde hay modelos de producir, digamos, alcoholismo en estos animales, y se ha visto que la exposición crónica, lo que equivaldría al humano a un alcohólico, digamos, también afecta fuertemente esta interacción metabólica, produciendo alteraciones cognitivas importantes en esas personas. Lo interesante es que este artículo no es una muy buena revista, creo yo, eh, pero lo interesante es que defienden el uso agudo del alcohol. O sea, ellos dicen, si uno es un consumidor esporádico de alcohol, incluso se mejora la transferencia energética en el cerebro. Entonces, parece ser que no es tan malo consumir alcohol en, en algunos momentos de la semana, pero sí, aparentemente, no es buena idea hacerlo de forma crónica. Y este trabajo muy interesante, y lo quiero alarmar a los que consuman estupefacientes como el cannabis, es que hace muy poco salió un trabajo publicado en Nature, que es una revista muy prestigiosa, en donde dicen algo muy interesante respecto a la cannabis, y es que el blanco sería el astrocito, no la neurona. Entonces, yo creo que todos cuando asociamos el consumo, digamos, eh, crónico de estas sustancias y, y los posibles efectos que pudiera tener, uno siempre se imagina la neurona. Efectos positivos o negativos, digamos, sin ponerle, eh, siendo abogado del diablo, digamos. Eh, pero aparentemente hay evidencia muy creciente que el blanco del compuesto activo, que es el THC, es el astrocito, y específicamente unos receptores de estos cannabinoides que están en la mitocondria del astrocito. Entonces, lo que indica este trabajo es que
los animales que son expuestos a estos cannabinoides, lo que ocurre es una disminución de la glicólisis, dado que hay una disrupción de uno de los complejos que son necesarios para sintetizar ATP, y esa disminución del lactato hace que la transferencia de este sustrato metabólico sea más pobre o menos eficiente en neuronas, y eso termina por producir un comportamiento anormal social de estos ratones que consumen eh, este tipo de cannabinoides. Entonces acá tenemos, por ejemplo, y es el test que se realiza, que es un test social, en donde dos ratones tienden siempre a buscarse y a explorar. Esa es la tendencia normal de un ratón. Cuando uno pone dos ratones que nunca se han visto, lo más normal es que se busquen y se olfateen y sean muy curiosos el uno con el otro. Y eso se pierde totalmente cuando eh, hay un ratón, digamos, este ratón está, por ejemplo, bajo el efecto. Entonces, eh, ese trabajo lo que indica es que aparentemente el metabolismo astrocítico es el responsable de esta anomalía o comportamiento distinto, si quieren decir, ustedes llamarlo al ratón. Bien, hasta ahora hemos hablado bastante energética, pero solamente hemos hablado de experimentos en ratones. Y la pregunta obvia es, ¿esto, ¿cuál es la relevancia en el humano? ¿O cómo son los astrocitos del humano? ¿Cómo son los astrocitos de los ratones en términos de tamaño? Y es increíble. Hay estudios donde han medido, digamos, las células cerebrales en ambos modelos. Y fíjense que el astrocito, si bien es cierto, una célula compleja en el ratón, es tremendamente compleja en el humano, y llega a ser hasta casi 3 veces más grande en tamaño. Lo que quiere decir que si en el ratón es relevante la función metabólica, probablemente en el humano es aún más importante, dado a que cada uno de estos procesos están unidos a vasos sanguíneos y por ende también a muchos procesos neuronales que van a ser alimentados por estos sustratos energéticos. Em, una cosa también interesante y que probablemente algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa cuando envejecemos, no? Si bien es cierto, eh, esto ocurre en ratones y nosotros siempre usamos generalmente ratones jóvenes, ¿qué pasa con un animal adulto, o con un humano adulto? Y bueno, se han hecho los experimentos, pues, y usando esta técnica que yo le mostré inicialmente, que es el PET, que es este análogo radioactivo de la glucosa que permite estudiar individuos, se ha visto que eh, los adultos van perdiendo esta capacidad metabólica de producir lactato a través de la glucosa, ¿ya? Comparado con un adulto, en donde, perdón, con un joven, donde aquí se fijan los colores más cálidos, más amarillentos, que tienen que ver con una glicólisis activa, o sea, mucha producción de lactato versus una producción de lactato menor en, en, en el cerebro adulto. Y esto es bien interesante porque ahora hay toda una tendencia de no envejecer y prolongar la vida, pero la pregunta aquí es, bueno, ¿qué haremos los científicos en el futuro? ¿Será prolongar eh, este efecto? Es decir, tratar de tener adultos con cerebros amarillos, ¿o será viable, por ejemplo, o no? Son cosas que quizás podemos discutir al final de la charla. O sencillamente es un acto biológico puro de resguardo. Si ustedes se imaginan, las neuronas tienen capacidad de generación, pero solamente en algunos núcleos, en algunas partes del cerebro, no todas. Entonces, bajar la energética cerebral también es un mecanismo protector, porque una neurona que está activa por mucho tiempo pudiera eventualmente
morir y producir sucesivas muertes celulares y eliminar algunas áreas del cerebro. Entonces, quizás esta baja de la actividad cerebral durante la adultez es un mecanismo astuto de la biología para conservar el cerebro y que se dedique a cosas más elementales que una actividad brutal que es como la que ocurre durante la adolescencia, qué sé yo, eh, hasta los 40 años. Bien, entonces, no sé cómo estamos de tiempo. Terminamos a las 7:30, así que son un cuarto para las 7. Yo creo que tienes unos 5 o 10 minutos más para Ah, ya. cerrar. Sí, sí, me quedan dos Súper. mensajes. Entonces, para ir cerrando un poco esta charla, eh, me gustaría que se llevaran este mensaje a la casa, y es que en el cerebro se requiere harta energía y la neurona es la que se la consume, pero el que hace el trabajo arduo es esta célula que está aquí al medio, que se llama astrocito, y esta célula muy noble le entrega energía en forma de lactato a la neurona, sintiendo muy rápidamente la necesidad de la energética porque sensa estas moléculas que son liberadas durante actividad, ¿ya? Entonces, estas células son capaces de sensar la necesidad energética de las neuronas, aumentando la producción y liberación de esta intermediario que se llama lactato, al mismo tiempo de dejar de respirar para dejarle más oxígeno a las neuronas para que hagan más eficiente este proceso de combustión de piruvato y formación de ATP. Este proceso es necesario para la actividad neuronal, puesto que si no hay energía, la neurona no puede seguir con su impulso. Puede ser manipulado. Por ejemplo, si tenemos un exceso de actividad, nosotros podemos cortar el suministro de lactato y, por ejemplo, tratar la epilepsia. También podemos manipular la memoria. Por ejemplo, la adicción es un tipo de patología asociada a un tipo de memoria. Pero si nosotros podemos borrar esa memoria a través de hacer una interrupción de este flujo, también se ha visto que se puede hacer. Y también es un proceso que se ha visto que disminuye normalmente con la edad y aparentemente también disminuye en algunas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Una cosa final y como dato curioso, quiero mostrarles esta diapo, y es que em, cuando Einstein fallece, ¿de, ¿de qué falleció Einstein? Se me olvidó ya. Creo que tuvo unos coágulos y hizo una especie de, sí, unos coágulos en alguna parte, no recuerdo mucho. La cosa que cuando fallece Einstein, este señor que está al centro, sin permiso de nadie, hizo la autopsia y se guardó el cerebro. Le inyectó una cantidad de formalina X al cerebro de Einstein y luego lo embebió en otro poco formalina y lo partió en unos buenos trozos y lo guardó durante 30 años, tiene consentimiento de la familia, y luego consiguió el contacto de los mejores neurólogos y neuropatólogos en ese momento en Estados Unidos y Europa, y los repartió a ellos para que estudiaran eh, las intimidades de este cerebro, de esta persona tan brillante, ¿no? Que fue Albert Einstein. Y lo curioso es que no encontraron cosas muy dramáticamente distintas, porque compararon con varios adultos de la misma edad de Einstein y distintas razas, pero tenía una cosa muy particular y era que tenía más células gliales que sus controles humanos de la misma edad. Entonces, ese dato es muy interesante porque aparentemente para ser tan brillante como Einstein no se requieren más neuronas, sino que se requieren más astrocitos. Así que ese es el mensaje que también les quiero dejar.
no todo es neurocentrismo, sino que también esta es la era de las células gliales que son muy importantes para sostener la actividad del cerebro. Muchas gracias, eso era todo. Muchas gracias, Iván.